se escucha bien, si está funcionando correctamente el video, el audio. Les agradezco por aquí, por el chat, me digan, sí, se escucha bien, se ve bien. O Lady, que me confirme. Sí, Listo, listo, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio de Estar Sola al Día. Este es un espacio dedicado a el compartir las funcionalidades del software StarSol y también el que creemos dinámicas de trabajo que no solamente nos permitan cumplir con la normatividad, sino que también nos permitan sacarle provecho a, digamos, ciertas actividades que en un principio puede uno pensar terminan siendo dispendiosas o complejas para el desarrollo de los procesos administrativos en nuestras organizaciones. Y resulta que, pues el día de hoy les traigo un tema que es la base de no solamente una regulación, que es la que nos interesa a todos en cuanto al sistema de administración del riesgo, de lavado de activos y de la financiación al terrorismo SARLAF, sino que es la base que nos genera toda la dinámica de crecimiento de nuestras organizaciones. Entonces, vamos a tratar de ser muy juiciosos en cada mes poder desarrollar este espacio para que podamos ver la manera de hacer crecer a nuestras organizaciones. ¿Y esto por qué? Resulta que, pues si ustedes participaron el día de ayer en el consultorio solidario, Diego presentó el desempeño del sector en el primer semestre del 2024. Y si ustedes ven bien o miran detalladamente el informe que Diego ha construido con base a la información de los estados financieros reportados por las organizaciones a junio, hay varios puntos que a mí me parecen deben tener bastante atención. Y entre ellos es la baja, digamos, recuperación en cuanto a crecimiento de cartera y también que el crecimiento de asociados no se da por indicador mayor promedio del 10%. Termina estando muy por debajo y en algunas entidades, por ejemplo, termina estando en niveles del 2%, como por ejemplo lo podemos ver en esta gráfica. Entonces, algo que debemos procurar es mantener esa buena tendencia de crecimiento de asociados, porque esto es lo que nos va a permitir apalancar con los aportes de alguna manera y también con el mismo asociado la colocación de la cartera, que es la vida de la mayoría de nuestras organizaciones. Esa actividad principal del crédito es la que genera los rendimientos para poder operar en múltiples áreas dentro de nuestras entidades. Y también, inclusive en algunas entidades, también la gran mayoría, la posibilidad con los ahorros de apalancarse también para ciertas operaciones, como por ejemplo la del crédito. Entonces, debemos tomar acciones y debemos buscar la manera de ser más competitivos. Ese es un gran reto que tenemos en este momento en nuestras entidades, porque los bancos han ya tomado, digamos, ese camino desde hace rato y nuestro sector no se puede quedar rezagado. ¿Qué ocurre actualmente? Hay muchas entidades que todavía tienen un formulario en Word o en PDF o en Excel que le envían al asociado a través de un correo electrónico que él debe imprimir, debe escribir, debe escanear, debe enviar. Y tenemos un proceso muy dispendioso. Y yo les puedo decir que esto puede hacer que más bien se dilate esa intención de vinculación y o al final ni se realice. Y algo muy parecido hay con el crédito, que tengo a un asociado que tiene la posibilidad de hacer un crédito en un banco o la posibilidad de un crédito en el fondo de empleados o en la cooperativa. El del banco le dice al asociado, diligencia, siga este enlace y con esto solicita el crédito. O el fondo de empleado de la cooperativa le envías un formulario y el mismo proceso. Tiene que imprimirlo o tiene que ir hasta la oficina, tiene que diligenciarlo, tiene que escanearlo, tiene que enviarlo y hay un proceso bastante largo y hay una historia
muy precisa de alguna persona en estos días cuando estaba hablando con él y me decía, en la cooperativa hace rato me estaban llamando para que yo solicitara un crédito para comprar, bueno, comprar cartera básicamente y ay, al fin y al cabo yo les dije que sí, me enviaron un formulario, yo le diligencié, envié todos los papeles y después como de 2 semanas me dijeron que actualizara los datos que porque ya estaban desactualizados y vuelva a hacer todo el proceso. Entonces dijo, me cansé, no lo hice y más bien me fui por otro lado. Entonces, ese es un tema bastante apremiante que debemos gestionar en nuestras organizaciones, independientemente del sistema que tengamos, es buscar la manera de brindarle al asociado esa facilidad para el acceso inicialmente a la entidad como asociado y también para la utilización de los productos y de los servicios, porque ya la mayoría de nosotros estamos muy acostumbrados a la virtualidad y a procesos digitales. Entonces a eso le debemos apostar y además que esto trae para nuestras organizaciones una muy buena referencia de que estamos a la vanguardia, de que estamos creciendo, de que estamos en línea con lo que es la tecnología. Así que les invito para que lean este informe del crecimiento del sector, el desempeño del sector al primer semestre del 2024. Hay datos muy interesantes que yo creo que les va a permitir el comparar también el desempeño de sus organizaciones y la idea es tomar acciones, el tomar esa iniciativa para no permitir en ningún momento que la organización se quede rezagada, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, el crecimiento de asociados, mírenlo, en promedio está en el 5,4%. Eso a mí me parece que es bajito, debería estar por lo menos en el 10% de un año a otro, de un año a otro. Está 5,4% en fondos de empleados. Por ejemplo, si vemos por acá, también en otra gráfica o en el mismo informe, nos da la referencia del crecimiento en las cooperativas. Bueno, hay muchas, vamos a poner cuidado, cooperativas, 4,6%. Y es más, en entidades muy, muy grandes, no llega ni siquiera al 1%, está en el 0,8%. Eso es muy bajito. Así que concentrémonos en que se puedan brindar a nuestros potenciales asociados alternativas eficientes para ese proceso. Y ese es entonces el tema principal del día de hoy, en donde estaremos muy atentos para resolver cualquier inquietud. Y la idea es que, bueno, participemos bastante. Por ejemplo, aquí ya veo que hay varios comentarios. Dice, ¿cómo hacer crecer cooperativas cerradas que dependen de las contrataciones de la empresa ligada a la cooperativa? Es primero hacer un estudio de capacidad de la entidad de vinculación. ¿Cuál es la capacidad máxima que tengo? ¿Cuál es la base de mi empresa patronal? Y ahí empezar a hacer una gestión que se basa en esa vinculación y luego en la utilización de los servicios como el crédito. No va a tener el mismo efecto. Listo, tengo una concentración de asociados 80% de la capacidad y resulta que esos apenas el 30% utilizan el servicio de crédito, por ejemplo. Es la combinación de las dos cosas. Y por acá también, cómo disminuir el retiro cuando tienen un valor alto en aportes y prefieren tener los recursos en neobancos. Ahí está competitividad y la competitividad se da con la tecnología que nos permite optimizar los recursos. Entonces, por eso, como usted lo dice, hay neobancos que son totalmente digitales, tienen unos costos de operación bastante bajos, lo que les permite tener, por ejemplo, esas rentabilidades. Así que, por eso, el que busquemos esa transformación digital, de que demos ese paso para poder ser más competitivos, porque es que si no, como dice el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Tengo un fondo de empleados, es un caso real, en donde esta entidad tiene una seria situación financiera. En este momento, a junio, estaba perdiendo 30 millones de pesos. Y si sigue así o seguía así,
a diciembre iba a perder 60 millones o más. Y se ha iniciado todo un proceso a través del análisis de la capacidad o la posibilidad de vinculación de nuevos asociados y también de colocar mayor cartera. Y todo eso se está y se puede hacer a través de una transformación digital. O sea, no cabe en este momento pensar hacer las cosas como regularmente las estábamos desarrollando, porque no va a tener el mismo efecto y va a haber un mayor desgaste. Entonces, en esta era debemos optimizar los recursos de cualquier forma posible, y lo chévere y lo interesante es que todo eso ya está inventado. Lo único es dar el paso para poder realizar. Y bueno, es así como desde Diego Betancourt Consultores y desde Starsol buscamos la manera de crear estrategias para el crecimiento de sus organizaciones, el compartiendo ideas y compartiendo herramientas que les permitan llegar a eso. Y por eso el día de hoy hablaremos de la optimización de la vinculación de asociados a través de formularios virtuales, sea la herramienta que usted tenga. Los que están hoy acá y tienen Starsol, aprovechen la herramienta, es poderosa. Que algo que sí, y ocurre en todo lado, no tengo una herramienta muy buena, pero no la sé utilizar. Es preciso también este espacio para que aprendamos a utilizarlo y que también cuenten con nuestro equipo para que puedan siempre sacarle el mayor provecho a la herramienta. Entonces, bueno, lo primero es innovar para proteger la digitalización y el cumplimiento normativo en nuestro sector. O sea, hay un tema apremiante y es el cumplimiento de la norma, que la norma es la Circular Básica Jurídica, capítulo 17, título quinto. Bueno, ya nos encontramos en esa estructura del sistema, unas etapas, unos elementos, y si vemos en los elementos, hay políticas como primero, y segundo, hay unos procedimientos, y en esos procedimientos encontramos varios temas hasta que llegamos a algo que llaman los mecanismos. Y en los mecanismos está el conocimiento del asociado cliente. Y esto requiere de una estructura muy específica que se basa en la debida diligencia. Y la debida diligencia es un formulario con un estándar que la misma superintendencia nos propone, que debe ser diligenciado completamente y que debe cumplir también con, digamos, una información anexa, como es la copia de la cédula, la constancia de los ingresos. Entonces es ahí donde tenemos el primer reto. El primer reto es que mi formulario de vinculación cumpla con todos los estándares de ese formato 5 o anexo C. Y segundo, que lleguen los anexos, copia de la cédula y la constancia de los ingresos. Ahora, el otro reto es que esa información sea diligenciada completamente. Y yo les puedo decir que en muchas organizaciones, o a ustedes seguramente les ha pasado, es que no, el formulario no llegó completamente diligenciado o le hizo falta un documento. Y con eso entonces hay una falla. Esa falla es un riesgo operativo materializado, y ese riesgo operativo materializado puede llegar a generar varias consecuencias. Una, un riesgo legal, ¿sí? Que cuando llegue la superintendencia va a identificar, bueno, durante el primer semestre ingresaron estos asociados. Hágame el favor y me muestra la carpeta de vinculación de este y este. Y bueno, se pasa la carpetica o las pruebas y entre ellos empiezan a ver, vea, este formulario no llegó de diligencia. ¿Dónde está la copia de la cédula? ¿Dónde está la constancia de los ingresos? Dice, no, lo que pasa es que ese proceso es difícil, ellos están en otras ciudades y si yo me pongo a devolver el formulario, luego no terminan el proceso y no se hace la vinculación. Y, o también no, lo que pasa es que ese documento pues había que enviarlo por correo físico, o mi asociado no tiene la manera de enviarlo, o es un costo que no estamos dispuestos a asumir nosotros en un envío físico, o es un costo que no está dispuesto a asumir el asociado. Mire que ahí tenemos un grave problema, ¿sí? Entonces es, digamos, esa una primera situación muy apremiante que tiene que ver con el proceso y la operatividad. También, bueno, algo que debemos referenciar dentro de toda esta actividad es que vamos a hablar del por qué digitalizar el SARLAF y la relevancia, empezando con el cumplimiento de la norma que les estaba mencionando y no más en ese solo aspecto de la vinculación del asociado, porque
Hay otros temas muy interesantes y hay muchas entidades que no están gestionando adecuadamente y que dicen o piensan, sí, yo lo estoy haciendo, pero al final siempre termina faltando algo y yo siempre traigo a referencia en procesos de actualización, de implementación y, o de solo diagnóstico que se cae en el error porque piensan que tienen todo al 100%. O también, por ejemplo, hay entidades muy grandes. Entonces, le llaman a uno para que haga un diagnóstico, para hacer una auditoría, y pues no dicen, no, pues allá que les va a faltar, ¿cierto? Y resulta que siempre hay algo que mejorar. Siempre, siempre, siempre. Así que no se confíen. Es que yo ya tengo un sistema, un SARLAF implementado. Siempre debe haber algo que mejorar. Bueno, y vamos a hablar de las ventajas de integrar los formularios digitales, de la implementación del paso a paso, de cómo se hace ese proceso de la digitalización y casos de éxito, que ya hay muchos. Bueno, lo primero, ¿por qué digitalizar el proceso de vinculación? La reducción de errores humanos. Digamos que listo, llega el formulario completamente diligenciado, muy bonito, muy chévere. Bien. Y el otro tema es esa información trasladarla al sistema principal o al software o al ERP tiene un riesgo asociado operativo. Y es que cuando estén digitando, en vez de digitar un 8 digiten un 5. Ahí hay un error y esto puede traer alguna consecuencia. Entonces, ¿el objetivo cuál es? La automatización en la captura de los datos. Y de una vez poder llegar a desarrollar varios puntos interesantes que tienen que ver con los niveles de información. Vayan ustedes haciendo un diagnóstico de cómo están gestionando los niveles de información, que insisto, son 4. El primer nivel de información es el físico y es el formulario, así sea digital, formulario, ¿sí? El segundo nivel de información son los aplicativos y es cuando la información de ese formato lo puedo digitar en mi ERP. Y la idea es digitar toda la información que está recolectando en ese formato inicial, porque si yo no puedo digitar todo en el sistema, ya tengo ahí una falla. ¿Por qué? Porque es que esto no me va a permitir llegar a un tercer nivel de información, que son las bases de datos. Es decir, que la información que se ha pedido en un formato se va a perder, porque es que nadie va a consultar información al lugar del archivo, sino que todo el mundo entra al sistema. Y si no está el dato en el sistema, pues no valió la pena habérselo hecho diligenciar al asociado y gastar la tinta y gastar el papel. ¿Sí? Que aquí hay un tema también. Muchas veces no digitan toda la información en el sistema. Y dicen, no, es que el sistema no, eso no me lo permitió diligenciar y pues ahí sí ni modo. Y el otro tema también es que hay que hacer una solicitud de desarrollo o incluir los campos y por lo regular eso termina siendo demorado, ¿sí? Termina esto, sí, tomando demasiado tiempo. Y el último nivel de información termina siendo entonces la construcción de los modelos. Y en esos modelos tenemos varias cosas. Primero, la consolidación electrónica de las operaciones, que ponle cuidado. La norma dice que esto debe desarrollarse mensualmente. Mensualmente debemos desarrollar la consolidación electrónica. Por ende, esto nos lleva a otro proceso que es la segmentación. Así que como la segmentación depende de la consolidación, se supone entonces que esto debe desarrollarse también mensualmente. Y esto tiene un proceso también interesante que es muy operativo y muy palpable mensualmente, que es el de a partir de qué monto solicito, por ejemplo, un formato de origen de fondos, que de acuerdo al resultado de la segmentación es que se establecen las señales de alerta. Y esas señales de alerta es lo que me permite identificar operaciones inusuales y con una identificación de una inusualidad es que llevo a cabo un seguimiento y de acuerdo a ese seguimiento es que determino si hay lugar o no de reportar una operación sospechosa. Entonces, mira lo interesante del por qué garantizar primero
el nivel de información en línea con lo que me pide la norma, porque al final y al cabo todo esto tiene una justificación. Y también lo podemos ver desde otros sistemas de riesgo. Por ejemplo, lo podemos ver con el riesgo de crédito, de que con toda la información que yo capture en ese formulario de vinculación, inclusive yo puedo generar campañas de crédito y decirle al asociado, mire, usted tiene un crédito preaprobado de tanto, ¿sí? Que eso también dinamiza mucho la colocación, la cartera. Miren el informe del comportamiento del sector y la cartera no está creciendo, al menos a un nivel y a un ritmo que uno esperaría o que si fuera igual antes de pandemia o después de pandemia. De alguna manera, esos, ese 2022, del 2023 caído, 2024 también. Y el tema también, ¿cuál es? Que así están los bancos. Y los bancos no se quedan quietos. Ellos van a buscar la manera de poder seguir colocando cartera y adivinen por quién van a ir. Van a ir por los buenos deudores y no van a ir por los malos deudores. Esos los dejan. Y no podemos quedarnos con los que no pagan bien porque se materializa el riesgo de crédito y es ahí también en donde vemos indicadores de calidad de la cartera supremamente altos, que eso está pasando. Si ustedes revisan en su sistema CAMEL, el indicador de calidad de la cartera seguro ha aumentado. Y eso lo tengo con fondos de empleados, por ejemplo, que antes estaban en el 0,8 y ahorita ya están en el 2, en el 3, que sigue siendo bajito, pero ha aumentado. ¿Sí? Entonces es dirigir ese proceso de vinculación para el también crear esa dinámica de prosperidad para la organización a través del sistema de crédito, que esto es lo que nos va a permitir generar excedentes y con esos excedentes el brindar al asociado auxilios, beneficios, bienestar social, bueno, de todo. Bueno, optimización del tiempo. Se procesan más rápido las solicitudes. El caso que les contaba ahorita, el señor que quería hacer el crédito en la cooperativa, al final cabo no lo hizo porque se demoraron mucho tiempo. Y él dijo, no, más bien no. Y yo también les puedo decir, es maluco cuando uno le envían un formulario, por ejemplo, de proveedores para la debida diligencia. Entonces uno, ah, formato. Y no lo piensa, ¿sí? Y hagan el ejercicio ustedes. ¿Qué diligenciaría más rápido? ¿Un formulario que tiene usted que imprimir o un formulario digital donde simplemente con un enlace usted ya ingresa a diligenciar? Y yo me atrevería a decir que la mayoría, o por no decir todo, van a decir no para el enlace, ¿sí? Porque inclusive ya hay muchos formularios que se autorrellenan con la información que tienen en el caché o en esa memoria de navegación sí, del sistema o del navegador, del Google Chrome, de cualquiera que sea. Entonces uno dice, no, pues rápido, fácil. Y ahorita el tiempo es oro. Y bueno, siempre lo ha sido, pero yo creo que en esta última era lo hemos identificado más. El tiempo es el único recurso que no podemos recuperar y por eso hay que verlo siempre así de esa manera. Entonces se optimiza el tiempo. Luego, mejora la experiencia del usuario, ¿sí? Lo mismo que les venía diciendo, el tener yo que ponerme a escribir, no. El tener que escanear, no. Enlace, digito información, o se todo rellena y listo. Y ahí ya termina el proceso y no tiene mayor desgaste. Además que toda esa información que se recopila a través de un sistema digital, pues ya tiene una tabulación y llevarlo, por ejemplo, al software o lo ERP, es simplemente un archivo plano. O con esa información usted ya puede inclusive hacer estudios de mercado o generar estadísticas, generar indicadores a través de un Excel, súper fácil. Y también algo que debemos tener muy presente, que es algo fundamental para todo el mundo, es el ahorro de los costos. Se elimina el papel, se elimina el almacenamiento físico, ¿sí? Ahí ya hay una ganancia muy interesante en todo el tiempo, ¿vale? Entonces, el pensar en esa transformación digital termina siendo una muy buena decisión para todas las organizaciones. Permítame un segundito.
Bueno, entonces, metamos esa, digamos, eh, posibilidades, nuestros objetivos de optimizar los recursos y eso es un gana-gana, gana el asociado, gana la organización. Bueno, ahora, con la gestión del riesgo, resulta que inclusive con esos formularios virtuales podemos realizar vinculaciones seguras, hay una validación de información y hay un mayor monitoreo. Y también hay una transparencia y cumplimiento en la recolección y almacenamiento de los datos de manera segura. Ah, bueno, algo que también yo quisiera hablarles sobre el almacenamiento digital. El almacenamiento digital es súper barato. Por ejemplo, no sé, en esas nubes, por una tera de almacenamiento se paga como 8.000 pesos, 16.000 pesos máximo. Vaya a ver cuánto cuesta almacenar por volumen esto en un sitio físico. Es supremamente costoso. Entonces es verlo siempre también desde ese punto de vista de la optimización de los recursos y que con esto pues termina siendo una automatización de la debida diligencia. Inclusive hay una actividad que hay que garantizar durante el proceso de la vinculación y es la consulta en listas vinculantes, restrictivas e informativas que ya con la información en un sistema, el hacer esa consulta es supremamente fácil, supremamente sencilla, que ya les voy a mostrar cómo también se puede hacer. Hay una encriptación y cumplimiento de, digamos, de la protección de datos, en donde ciertos usuarios solamente son los que pueden, de alguna manera, tener los perfiles de acceso, y ahí sí todo el mundo no puede ver algún dato, como si lo hay en un digamos, archivo físico. Cualquiera va, revisa y ahí sí hay un mayor riesgo en los sistemas de información o de los datos. Y el punto también interesante es el que hay un rastreo de los reportes en tiempo real. O sea, se pueden generar informes simplemente con un clic. Bueno, entonces, ¿cómo se implementa esta transformación digital o cómo se implementan los formularios digitales? Lo primero es hacer un diagnóstico, ¿sí? Y evaluar cuáles son los procesos que tenemos actualmente dentro de la organización. Y después de esto, ahora sí llegamos a el diseño del formulario, donde, bueno, el formulario de vinculación debe tener la combinación de tres cosas. Lo primero es lo que dice la norma. ¿Qué dice la norma? Que tengas un formato 5 o que tu formulario de vinculación cumpla al menos con los campos del formato 5 o anexo 6. Eso es. Por ejemplo, algo que les invito es a que revisen formulario actual con el formato 5 y muy probablemente se van a encontrar de que le hacen falta campos. Por ejemplo, así sea solamente que el código SIU, ¿sí? O que el más común, el departamento y el municipio de la residencia del asociado o el departamento y municipio del lugar de nacimiento. Es, digamos, algo muy común porque dice, no, es que es redunda, pero al final no. Departamento y municipio termina siendo muy importante para la, inclusive, misma segmentación y también para la ubicación de los asociados, ¿vale? Entonces, es eso primero que debemos contemplar, que nuestro formulario de vinculación cumpla con los campos del formato 5 o anexo 6. Segundo, que la información que recolectemos nos permita también obtener información para diferentes reportes, entre ellos el reporte del CICSES, ¿sí? Donde, por ejemplo, el formato 5 no se pide información como el estrato, ¿sí? En ese no se pide ese dato, pero resulta que en el reporte CICSES para el de asociados, empleados y deudores por venta de bienes y servicios, sí se pide ese dato. Entonces debemos buscar esa integralidad. Ahora, algo también importante como tercer criterio para el formulario ideal es el pedir información que sea propia para un cumplimiento de un objeto social. Por ejemplo, no sé si para ustedes es importante el preguntarle al asociado referencias personales, familiares, grupo familiar, hobbies, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería el tercer aspecto a tener en cuenta
y ya es información propia, ¿sí? Que ustedes quieran recolectar para el determinar ese formulario ideal. Entonces, ese formulario ideal es el que nos va a permitir tener una gestión integral, no solamente con el SARLAB, sino también para diseñar campañas y estrategias especiales en función del crecimiento de nuestra organización. Ahora, el otro punto, la integración con las listas de control, que digamos las obligatorias que debemos siempre garantizar dentro de nuestro proceso es la consulta en la ONU y la consulta en la FAC, que estas son listas o fuentes de información abiertas y gratuitas y son públicas, donde por ejemplo la consulta de la ONU nos da referencia con terrorismo o financiación al terrorismo, personas o grupos que estén reseñadas en el Consejo de Seguridad, y también en la FAC tenemos una referencia de la situación del riesgo de lavado de activos. Y ahí tenemos con estas palabras clave la combinación de nuestro sistema, lavado de activos y o financiación al terrorismo. Entonces, vamos yo tengo un formato digital y una vez me ahorra el tener que ir a estas fuentes de información. Cada consulta, no sé, a uno le puede tardar 1 minuto, 2 minutos. Y también el ahorro de costos, porque hay muchas entidades que tienen servicios con proveedores especializados y tienen también que ir a una plataforma, tienen que digitar cédula, nombre y esperar el resultado. Cuando ya tengo todo esto en un sistema, es mucho más fácil y mucho más sencillo. También un paso importante tiene que ver con la capacitación interna, la formación en el uso de un sistema digital, porque sí, tengo la herramienta, pero no, si no la sé usar o no le saco el provecho, pues al final no se va a tener un resultado. Y también la idea es estar verificando y monitoreando el proceso para llegar a hacer ajustes y optimizar cualquier situación que pueda presentarse. Porque, como dicen por ahí, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que siempre va a haber algo que mejorar. Siempre, siempre no hay nada que uno diga no tiene lugar a ajuste. Siempre. Lo importante es tener muy bien el concepto. Otro tema y los beneficios claves. Cumplimiento normativo ágil. La automatización tengo ya todo. Disminución de riesgo de sanciones por incumplimientos. Porque, como les mencionaba ahorita, cuando hay una visita, y de hecho esto también debe ser parte de una actividad del oficial de cumplimiento, que es la prueba de la debida diligencia, pues se debe verificar que el formulario que se ha recibido en cierto momento esté con todas las instrucciones que hemos definido dentro de nuestro procedimiento. Y también hay una mayor visibilidad y control y monitoreo a las vinculaciones que inclusive, no sé, un auditor o un coordinador o un jefe de área pueda estar analizando, bueno, qué vinculaciones tengo, cuáles ya se han procesado, en qué vamos, y que no se acumulen diferentes actividades. Bueno, hay muchos casos de éxito que son entidades que ya han iniciado esta transformación digital que a través de, por ejemplo, un formulario virtual han podido llegar a realizar la actualización de datos. Por ejemplo, a una entidad aquí en el Valle, me contaba, les era muy dispendioso el actualizar datos, porque tenía que ir a cada una de las sedes con las cajas de los formularios impresos para entregárselos a los asociados y actualizaran datos en esos formularios. Entonces, primero, el transporte, llevando las cajas y llevando los formularios. Segundo, el tiempo de ir a sentarse uno y entregarle a cada uno, a ir a cada área. Eso es costoso porque es un recurso que se está utilizando. Luego, entonces, listo, recibo los formularios y me los llevo para mi oficina. Y luego, después de que me los llevo para mi oficina, empiezo a digitar. Y en la digitalización, recuerden, hay un riesgo operativo bastante alto. Bueno, y la solución a ese problema, formularios digitales y los resultados son sencillos, prácticos y muy interesantes. Reducción de tiempos, mejor control y un cumplimiento mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar por acá a través de nuestro
sistema, ¿cómo le podemos sacar provecho a este proceso de la vinculación virtual y actualización de datos? Entonces, pues para los que tienen StarSol, el llevar a cabo este proceso es muy fácil, es simplemente que ustedes utilicen el enlace virtual personalizado. Por ejemplo, por acá, digamos, les voy a mostrar un formulario virtual, ¿sí? Ese formulario virtual cumple con todos los campos del formato 5 o anexo 6. Recuerden que este termina siendo el primer criterio para la vinculación, ¿sí? Que se cumpla con el formato 5 o anexo 6. ¿Listo? Entonces, la tarea es identificar que mi formulario actual tenga todos estos campos, ¿sí? O que este formulario llegue a tener todos los campos del formulario que yo quiero, ¿sí? Con la combinación de esos tres aspectos que les he mencionado. ¿Listo? Eh, ahora, el que ustedes digan, no, es que yo quiero incluir un campo específico dentro de estas secciones. Muy fácil, muy sencillo. Tienen a disposición ustedes aquí todo un módulo de personalización, es decir, que hay una autogestión donde yo puedo ir a crear campos personalizados, crear secciones personalizadas y también, por supuesto, determinar, digamos, el orden de los campos y también si son obligatorios o no son obligatorios. ¿Sí? Entonces, es, por ejemplo, voy a enviarles un enlace virtual para que ustedes, vamos a abrirlo por acá, un enlace, digamos, pueda ser, bueno, les voy a mostrar un caso de éxito que tiene que ver con el fondo de empleados, donde aquí tiene un formulario, este formulario tiene una personalización y tiene inclusive un espacio para la firma, una firma digital que se pueda cargar o inclusive firmar con mouse o firmar a través de una pantalla táctil, ¿sí? Entonces, inclusive uno puede crearle aquí dentro del formulario virtual una sección para juntar documentos, ¿sí? Está toda esa posibilidad. Entonces, bueno, es primero identificar que mi formulario cumple con todos los campos del formato 5. Entonces uno dice sí, sí cumple porque aquí sí vemos, por ejemplo, el formulario cumple con el campo de información o la sección de información básica, ¿sí? También tengo la información laboral, tengo información sobre si son personas expuestas políticamente, tengo el campo de información financiera y tengo también la posibilidad de identificar si realiza operaciones en moneda extranjera y o tiene ventas en moneda extranjera, en donde aquí, digamos, está toda la posibilidad de ampliar información cuando responden afirmativamente. Entonces, listo. Primer criterio cumplido. Formato 5 o anexo 6. Pero sabemos entonces que hay que incluirle alguna información. Entonces, para crear los campos personalizados es muy fácil. Simplemente vamos acá a campos personalizados y ubicamos siempre asociados, preasociados. Buscamos la sección donde yo quiero que esté el campo personalizado. En este caso, por ejemplo, no, quiero que esté en información básica. Le voy a colocar, por ejemplo, el campo que yo les decía que hacía falta dentro del formato 5. Con lo que leemosle estrato socioeconómico. El enunciado puede ser el mismo, ¿sí? Y aquí yo puedo seleccionar el tipo de campo, que sea texto, que sea de un correo, que sea un número, un teléfono, un texto grande, URL, una casilla, una respuesta única, selección múltiple. Entonces, por ejemplo, para este caso puede ser una selección de una casilla. Aquí yo le voy a colocar las opciones. Entonces está el estrato 1, está el estrato 2, está el estrato 3, está el estrato 4, el estrato 5 y o el estrato 6. ¿Listo? Entonces creo aquí el campo y aquí inclusive mire que ya me permite ver como una vista previa de cómo quedará el formulario en ya el ambiente virtual o el que le llega al asociado, ¿sí? Entonces ahí está lo interesante de yo poder crear todos los campos que quiera, inclusive, insisto, que me parece muy novedoso, los campos de archivo. Es decir, que el asociado pueda adjuntar un documento y así
evitamos el riesgo de tener que esperar un correo físico o que lleguen los documentos a través de un correo diferente a, digamos, todo el proceso virtual. Entonces ahí tenemos algo también muy interesante. Ahora, listo, he creado el campo virtual, pero resulta que yo quiero que esto quede en cierto lugar dentro de mi formulario. Para eso, puede uno ordenar los campos. Y, por ejemplo, yo puedo decir, no, resulta que quiero que el email 2 quede antes de el campo que yo tengo aquí creado, que dice Facebook, por ejemplo. Entonces, simplemente lo llevo al lugar donde yo quiera que esté dentro de mi formulario digital y que será el que verá el asociado. Entonces, aquí tengo, también, por ejemplo, no sé, en información laboral, quiero que primero aparezca el nombre de la empresa donde labora y también quiero que ese campo no sea obligatorio. Ejemplo, simplemente lo desmarco o en el caso, por ejemplo, acá de dirección de trabajo, yo quiero que ese campo sea obligatorio. O no, el cargo no necesito que sea obligatorio. Entonces aquí garantizamos de que el formulario llegue con las características que yo requiero, ¿sí? Por ejemplo, persona expuesta políticamente, no, yo quiero que todo eso sea obligatorio o yo quiero que eso aparezca solamente en el formulario de persona natural, en el de persona jurídica no lo necesito, ¿sí? Esa es una opción. Bueno, también por acá información financiera es lo mismo, puedo yo ordenar, puedo determinar el campo si es obligatorio o no. Es decir, que tenemos toda una autogestión. Entonces, por ejemplo, este enlace que tenemos acá, que es aquí donde está pues, el logo de su entidad, es aquí donde usted tiene, digamos, ya su personalización, pues lo envía a su asociado a través de un correo electrónico, lo envía a través de WhatsApp, lo envía o lo coloca en su página web. En su página web lo coloca para que el mismo asociado haga o realice la actualización de datos o se vincule. Ahora, ¿a dónde llega esa información? Esa información llega aquí a un botón que dice preasociados. Entonces ahí donde usted puede descargar la información en un formato de Excel o de CSV e inclusive puede hacer la consulta en listas vinculantes, restrictivas e informativas. Vamos a mostrar aquí con, digamos, otro formato de prueba que tengo para que veamos cómo se lleva a cabo también otro proceso que hablábamos dentro de todo el contexto y es las consultas en listas vinculantes, restrictivas e informativas. Vamos a ver preguntas que hay por acá por lo pronto. Entonces, dice, por ejemplo, la digitalización o la digitación del proceso de vinculación y actualización de datos de asociados a través de qué empresas se puede realizar en un formato que trabajamos con el software. Ah, bueno, ya. El formulario que alimenta el sistema contable, ejemplo, se digita, no, pues lo que estaba mostrando, se genera el formato o la información se genera en un Excel y ese Excel se puede cargar como archivo plano al ERP principal. Para el formato de vinculación. Ah, ok, sí, ahí estaba mostrando yo el formato de vinculación virtual, es ese mismo, ya digamos con una personalización, pero sí quiero mostrarles por aquí rápidamente la opción de cómo se realiza la consulta en listas para que ustedes tengan también entonces la referencia de cómo se automatiza ese proceso que es obligatorio, o sea, no puede faltar dentro de el cumplimiento de la circular básica jurídica y que puede y les permite ahorrar costos. ¿Sí? Hay un rubro bastante importante con el proceso de la consulta en listas, que cada consulta puede, en un proveedor especializado, llegar a costar entre, no sé, 1.000 a 2.000 pesos o inclusive más. Y que, pues muchas veces, yo les digo, se genera un riesgo operativo de no saber si la información está actualizada porque en algunos casos son bases de datos en Excel que y no están conectados directamente con la página de la ONU o la página de la OFAC para, digamos, ese proceso. Así que es ver esa opción, porque, digamos, tenemos la posibilidad, y todos en este momento, de ir directamente a la página de la ONU, hacer la consulta, eso es gratuito, y también de la OFAC. El tema es el tiempo. El tema es que esto
pues nos afecta ese recurso que no es renovable y que jamás podemos recuperar. Así que digamos que esa es la idea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí cómo se hace la consulta, que es muy fácil. Por aquí también hay otra pregunta y dicen, ¿también podríamos personalizar el formulario de conocimiento de proveedores? Sí, 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 claro que sí. El formulario de proveedores también se puede personalizar y también pueden ustedes realizarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. Está listo, ¿no? Tengo toda esta información diligenciada, ¿sí? Simplemente voy a ir al botón de opciones, voy a darle clic en el botón de consulta en listas vinculantes restrictivas e informativas. Aquí también hay algo interesante y es la bitácora, que ya les voy a mostrar a qué corresponde. Pero por lo pronto, miremos el tema de la consulta. Simplemente con dar clic en un botón, él me permite traer la consulta en listas vinculantes restrictivas e informativas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, bueno, la consulta de la ONU, la consulta de la OFAC, la consulta en el SIGER, en Google, Procuraduría, Registraduría y Rama Judicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, bueno, en la ONU no se encontró nada, en la OFAC tampoco, en el SIGER tampoco, pero mire que sí hay información que se encuentra en diferentes bases de información que están en toda la red. Y que, bueno, por ejemplo, en Procuraduría dice que no hay nada, Registraduría, bueno, aquí ya digamos un resultado y que esto nos sirve como prueba de este proceso necesario durante la vinculación de los asociados o también el monitoreo. Algo que también les quería mostrar es el tema de la bitácora, ¿sí? Que en la bitácora yo puedo ver qué alertas tiene y cuál es el perfil de riesgo. Que si ustedes revisan muy bien la estructura del SARLAF, encontramos por allá que se debe determinar el perfil del riesgo de la asociado o el alto riesgo. Y pues es mantenerlo calificado, que este perfil del riesgo siempre va a depender de el comportamiento del mismo y también de el análisis de las variables cualitativas y cuantitativas que tenemos dentro de la misma información. Y o inclusive, aquí también hay algo muy interesante y es el protocolo interno para el reporte de una operación inusual, que pues debe existir por lo regular en un formulario, ¿sí? Que es en PDF o en Excel, cualquiera, o un correo, pero es mucho mejor a través de un sistema que me permite tener el historial de alertas y también la misma gestión del oficial de cumplimiento inmediato, porque si se registra a través de este formato de la alerta, al oficial de cumplimiento le llega la notificación y con esa notificación es que ya inicia ese proceso de seguimiento especial. Entonces aquí, por ejemplo, continuando con ese protocolo interno, se seleccionó la alerta, entonces, por ejemplo, eh, no sé, alto número de consignaciones, por ejemplo, el factor de riesgo es el canal, la calificación, yo digo, no, eso es muy grave, ¿sí? Escribo esa breve descripción de la inusualidad y los motivos para considerarlo inusual y eso pues le envío al oficial de cumplimiento. Entonces, mira lo chévere como todo se va conectando, empezando de un formulario virtual que me permite capturar la información del asociado, me permite digitalizar de una vez los datos para ese segundo nivel de información, que es el del sistema, el tercer nivel bases de datos, y con esto mismo construyo unos modelos, que pues en ese caso, el mismo StarSol le construye los modelos obligatorios para la gestión del riesgo que terminan siendo prueba para el determinar los reportes de operaciones sospechosas. Y que pues también nos permite realizar las consultas en listas vinculantes, restrictivas e informativas. Y por último, nos permite el tener la posibilidad de inclusive reportar inusualidades que se vayan generando en el asociado. Bueno, vamos a mirar por acá. ¿Qué preguntas hay? Eh, ok. ¿Cómo se observan si hay coincidencias? Bueno, ahí en el mismo resultado aparece, por ejemplo, que estábamos viendo, dice que no existe información sobre, por ejemplo, el asociado que estamos, la persona que estamos consultando acá. No hay información, no hay información. Ahí, digamos, está la coincidencia. Bueno, otro tema es que el sistema le hace la consulta masiva mensual y esa consulta masiva mensual se realiza con las mismas bases de datos que se cargan permanentemente. Entonces, si hay una alerta,
el sistema te la muestra en la bitácora con el factor de riesgo de la contraparte. Si existiera la alerta y o la coincidencia en este botón específico que dice bitácora, seguimiento a las operaciones. Ahí aparecería la alerta con el factor de riesgo, por ejemplo, de la contraparte. Bueno, miremos por acá qué más preguntas hay. Sí, esto estamos grabando, les compartimos la grabación. Otra pregunta, cuando se realizan las consultas, eh, ok, bueno, es que esta consulta está en línea con la ONU y con la FAC, entonces tal cual lo que aparezca en el sistema STARSO es lo mismo que aparecería directamente en la página de la ONU, que es lo mismo que le debería aparecer en las consultas que se hacen con proveedores especializados, porque se supone que toda la información viene de acá o debe venir de acá. Por ejemplo, aquí estoy ingresando a la ONU, voy a venir acá y algo que muy por lo regular siempre trae coincidencia con estos nombres, por ejemplo, María, ¿sí? Entonces yo busco una señora que llama, no sé, Alba Marín y me aparece este resultado. Ya es analizarlo, ¿sí? No, el nombre principal no corresponde, pero por acá en alguna parte, por aquí en alguna parte, estaría la coincidencia. Por ejemplo, mire, María, ahí le señalé todo lo que aparece de María, pero no es la misma persona, ¿sí? No es la misma persona que se está vinculando o que es mi contraparte. Ya es el análisis. Pero el hecho aquí es, por ejemplo, en la consulta de la ONU, que solamente se permite con letras, nombres, apellidos. Aquí no hay números de cédula ni de identificación. Por lo pronto, en la plataforma de la búsqueda, solamente se permite el ingreso de palabras claves, por ejemplo, tal cual como aquí no lo indica el instructivo de la consulta. Entonces, cualquier plataforma que haga ese proceso debe venir acá. No hay otra fuente de información, por ejemplo, para este caso. Ahora, está el otro tema de la consulta de la FAC o la lista Clinton, que aquí es donde viene estar sola a traer el resultado. Que de alguna manera aquí lo chévere es que sí, este sí permite número de identificación, hacer la consulta, permite nombre, permite dirección, permite ciudad, departamento, bueno, ahí están esas posibilidades. Bueno, por acá, consulta, listo. Importar masivamente la base de datos. Sí, claro, se hace a través, o sea, descargar los datos que sean digitados en un momento, claro, a través del módulo de importación de datos se pueden. Ya, y también mismo descargarlos cuando existe el proceso de vinculación, actualización de datos. Sí, claro, sí, aquí está a través del mismo formato virtual. Por ejemplo, aquí está el proceso de firma, ¿sí? Inclusive cargar la firma digital que tenga el asociado, ya muchos lo tienen. Se selecciona el archivo y ahí estaría. O puede firmar con mouse o con alguna tableta o con algún sistema digital, ¿sí? Entonces, digamos, sí, el que a través de estos formularios ustedes permitan la mayor vinculación de asociados, de que seamos mucho más competitivos, de que se permita ahorrar tiempo, se permita ahorrar dinero. Mire que ahí tenemos la combinación perfecta. Vinculación, más vinculación de asociados, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, cumplimiento de la norma, inclusive con los mismos datos poder fortalecer muchos otros sistemas como lo es el sistema de riesgo de crédito, que es la base de la operación de nuestras organizaciones. Así que durante este mes y el siguiente y va a dar en adelante, seguiremos focalizando estrategias para que nuestras organizaciones mejoren esos indicadores que hemos podido ver aquí en este estudio que ha realizado Diego Fernando sobre el comportamiento del sector. Entonces, es simplemente ponernos manos a la obra. Para los que tienen el software, utilícenlo, está totalmente disponible, tiene una herramienta muy poderosa. Los que no la tienen y les ha interesado, digamos, este proceso inicial, porque hay muchos temas mucho más interesantes, pues nos pueden contactar, pueden escanear este código QR que les he puesto en este momento en pantalla para que
se dirijan a nuestra página web y a través de la página web puedan ver en detalle pues todas las funcionalidades que tiene nuestro sistema y a través de la página también establezcan el contacto con nuestro equipo para mostrarles en más detalle el funcionamiento y también inclusive cotización sobre el sistema. Y agradecido por la participación de ustedes en este espacio. Recuerden que este viernes tenemos el sexto encuentro de oficiales de cumplimiento. Trataremos temas muy interesantes, inclusive con análisis de requerimientos que le hacen a las organizaciones y que muchas veces por desconocimiento del oficial de cumplimiento termina generando un riesgo operativo, ¿sí? Porque listo, tiene el cumplimiento, lo tiene bien, pero no sabe cómo responder. Ese día se asustó, le dio miedo y luego le llega el requerimiento y hay un mayor desgaste porque hay que responderlo y hay que responderlo contundentemente para que no genere eso luego una situación de riesgo legal. Entonces los invito para que se inscriban, va a estar muy interesante, va a estar muy chévere, va a haber muchos más oficiales de cumplimiento con preguntas que harán que su organización cumpla con la norma y tengamos eso presente. No solamente es cumplir, sino que mire lo chévere, con ese mismo formulario que nos pide la superintendencia, podemos optimizar muchos más procesos. Así que véanlo de esa manera, véanlo de esa manera, porque es la oportunidad de hacer crecer a nuestras organizaciones. Y quiero que también ustedes se queden convencidos, y yo sé que lo son, están convencidos de que el camino para una solución social es el sector solidario, porque es ahí donde nuestros asociados son dueños de su empresa y que al final de un año, de unos resultados, esos mismos excedentes se reinvierten en servicios, productos y beneficios para ellos. Así que es que fortalezcamos nuestras organizaciones, las hagamos crecer y no nos descuidemos, porque si nos descuidamos, luego nos pasa como a esa entidad que les mencioné, a junio 30 millones perdidos y es por no tener una buena gestión de vinculación de asociados y una buena gestión de cartera, que por temas manuales, por, digamos, procesos ordinarios que podemos llamarle que son formularios físicos, es que se va quedando rezagado y luego después es mucho más difícil arrancar. Entonces, bueno, invitados cordialmente para que sigan en estos espacios de capacitación, de formación, de estar solo al día, los lunes con el consultorio solidario y pues que nos apoyen en también los seminarios o encuentros como el de oficial de cumplimiento este viernes, que sin duda será una gran oportunidad para seguir creciendo en conocimiento, en capacidades técnicas que nos terminan beneficiando a todos. Muchas gracias y hasta luego.